Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Seguimos con el debate sobre la seguridad, la inseguridad, como usted quiera verlo, a partir de los números conocidos hace un par de días de las cifras, los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, conocidos del año 2017. Teníamos la opinión y análisis del sociólogo Rafael Paternay en el primer bloque, la opinión de Verónica, ahora vamos a la de Graciano Pascal. Cuando tú preguntaste al comienzo del tema cómo podríamos resumir en un titular la impresión de cada uno, yo decía, pese a los esfuerzos realizados, los resultados no son los esperados, más o menos el concepto era ese. Y después de escuchar al sociólogo Paternay, yo creo que se podría profundizar un poquito más. Y sobre todo señalando que si los resultados no fueron los esperados, es porque seguramente hubo una falla en el enfoque de las soluciones ofrecidas. En este tema estamos en el corazón de la función del Estado, es decir, en este tema de la seguridad estamos instalados en lo que da razón de ser al Estado en la sociedad. No hay una función más importante del Estado que pueda desempeñar el Estado y que justifica su existencia que dar seguridad para que todos los ciudadanos podamos gozar de nuestras libertades, de nuestros derechos, de la propiedad, de la vida, etc. Si el Estado no garantiza, y no lo está garantizando, esa seguridad, todo lo demás falla. No se puede gozar de las libertades, no se puede gozar de la propiedad, no se puede disfrutar de la vida o usar la vida como uno quiere porque no puede caminar por tal calle, porque tal barrio es peligroso, etc. Entonces, la explicación que da Paternay, sin quererlo seguramente, va al fondo del asunto. Fíjense que él decía, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 8, pero el 7% de los homicidios ocurren en las cárceles. Es decir, casi el 10% de los homicidios que afectan en su totalidad a 3 millones de personas ocurren en un universo de 10.000 personas. Pero es un universo muy particular, es un lugar muy particular, son las cárceles, es el lugar donde el Estado tiene el control, debería tener por lo menos el control absoluto. No entra quien quiere, no puede, o sea, entra quien tiene que entrar, mejor dicho, no puede salir cualquiera, todo el mundo es revisado, la gente, en fin, está supervisada las 24 horas del día. Y sin embargo, en ese lugar donde el Estado tiene el control absoluto, ocurren, no sé, 10, 15, 20 veces porcentualmente más homicidios que en el resto de la sociedad. Quiere decir que el Estado está fallando estrepitosamente. Y después lo otro, en algunas zonas donde se abordó durante años el tema de la inseguridad y sobre todo de la violencia con canchas de fútbol, con placitas, con bibliotecas, ahí fracasó también el enfoque. Porque no es ese el enfoque adecuado. Porque a pesar de las canchitas de fútbol, de las bibliotecas y de las placitas, siguió habiendo una violencia desaforada. Quiere decir que está fallando el enfoque. Y ese es el problema. Hay resultados muy magros porque el enfoque y la solución no es la adecuada. Bien, Diego. En el siglo XVII, Thomas Hobbes decía que, de alguna manera, el poder absoluto surgía por la necesidad de controlar las espadas privadas y por eso surgía la espada pública, que es un poco lo que está diciendo Graciano. En el siglo XIX los liberales decían que el Estado debe ser juez y gendarme. Y esa de alguna manera es una forma de Estado que se ha repetido para los liberales. Yo creo en realidad que el enfoque para la seguridad tiene que ser un enfoque integral. Ese enfoque integral tiene que ver no solo con un Ministerio del Interior que reprima, sino con un Ministerio de Cultura, con un CODICEN, con un Ministerio de Salud. De alguna forma creo que en el futuro las soluciones para la seguridad no están divorciadas de las soluciones para salud, para educación. Y de alguna forma el Estado no solo debe ser juez y gendarme, sino también ser ese paraguas en el cual estamos todos debajo y que nos da seguridad, nos da salud, pero también nos da educación. Y creo que ese tiene que ser el enfoque. Lo intentó Medellín, creo que lo logró bastante bien. Lo intentaron algunos lugares de Brasil y lo lograron bastante. Creo que tendríamos que mirar un poquito hacia esos lugares. Camino. Mira, a mí me parece que una vez más Rafael Paternay, el senador y sociólogo, acierta en darnos perspectivas diferentes del asunto y de insumos importantes para la reflexión, ¿no? Yo soy de los que cree que el gobierno de la izquierda en Uruguay, en su tercer periodo consecutivo, en líneas generales, con relación al tema, le ha errado bastante al bizcochazo. Creo que la pauta la dio o intentó darla en una de sus reflexiones recién Paternay cuando insistió en que estamos hoy día demasiados enfocados en que la solución exclusiva a este asunto pasa por el control policial y la lógica del encierro.
Yo soy de los que no le temo a ninguno de estos dos vectores. La acción policial y el encierro tienen que ser buenos y eficientes, sin duda alguna. Pero tiene que haber una agenda preventiva, como dijo Paternain, que creo que la izquierda la abandonó en aquella primera experiencia del primer gobierno de Vázquez con el ministro José Díaz, que intentó, desde una óptica quizás un tanto ingenua y hasta, ¿por qué no romántica?, abordar el tema exclusivamente desde la prevención, olvidándose de ese otro costado, del otro, del policial y del encierro. ¿Qué pasó? De ahí en más, en líneas generales podríamos decir, desde Turnea hasta acá, los distintos secretarios de Estado han hecho hincapié, muy presionados por la tribuna de la ciudadanía y por la tribuna mediática también, el relato mediático que sobre los hechos se ha elaborado, haciendo especial hincapié en lo policial, en lo punitivo y en el encierro. Y creo que se ha morfado la izquierda la agenda preventiva. Y desde la perspectiva histórica, ideológica, filosófica e histórica, ese para mí es una falta imperdonable a un gobierno de la izquierda. Vamos a nuestra tribuna. Perdón, Federico. Sí, yo creo que recién se mencionaba de alguna manera. Creo que para seguir bajando los números tiene que haber un enfoque que tiene que ser en su conjunto, que tiene que ver con política de trabajo, de inserción. Uno de los principales delitos que hay hoy en la sociedad es el tema de la violencia de género. Creo que está en el nivel de delincuencia, está en el número 2 después de los... Y es un tema que casi no se habla de las rapiñas, se habla de los asaltos y queda todo el tema de la violencia de género, que desemboca en los feminicidios en última instancia, como un tema que se aborda de una manera totalmente distinta. Sin embargo, cuando se miden los homicidios que hay entre los ajustes de cuentas y los feminicidios, terminan siendo números muy parecidos. Bien, José Luis. Pienso que el problema no está muchas veces en, digamos, en los enfoques, sino en cómo se abandonan esos enfoques. Un poco la mirada que tenía Alejandro Camino, ¿no? Me parece que abandonar determinados enfoques, o por lo menos no hacer jugar todos los enfoques con una mirada más integral, es lo que genera muchas veces el problema, o por lo menos no alcanzar soluciones puntuales. Para mí, si hubiese tenido que poner un titular, hubiese puesto un titular en que la mejora de la seguridad, porque veo que hay una mejora en la seguridad, en realidad lo que hace es trasladar una mirada hacia nuevas formas delictuales, porque estamos viendo que aparecen nuevas formas de delito, incluso corrimientos en materia territorial, pero también hay otro tipo de delincuencia que tiene que ver no necesariamente con la sensación de inseguridad de la población, sí con sectores más vulnerables, que tiene que ver justamente con eso que decía el compañero, ¿no? El tema de los delitos intrafamiliares o dentro del ámbito doméstico, o también, por ejemplo, lo que hemos asistido últimamente, que son los delitos entre bandas. Y como lo decía Paternain recién, hay como una retroalimentación, eso es lo que se visualiza, por lo tanto son delitos que también se trasladan hacia dentro de la cárcel, donde el elemento pasa a ser el factor vida. Entonces el factor vida no siempre es el elemento que nos demuestra a nosotros que estamos en una sociedad más insegura, porque depende mucho del lugar y las condiciones en las cuales se está dando. Por lo tanto, mi titular hubiese sido en realidad que hay una mejora de la seguridad que nos permite trasladar la mirada hacia otras nuevas formas de delito. ¿Ligia? Sí, si tiene 4 patas, cola y ladra, no podemos decir que es un pájaro. O sea que cuando las soluciones que se presentan son soluciones de derecha, no podemos decir que es un gobierno de izquierda. Sobre todo cuando las soluciones que vienen por parte del gobierno, los problemas, es la represión y nada más, no mucho más que eso. Me parece que, bueno, sí, Paternain mencionaba que hay un gran desarrollo social y yo me permito cuestionarlo, porque cuando los delitos pasan de ser no solamente delitos a la propiedad privada, sino también delitos a la persona, con un gran cantidad de delitos con respecto al ajuste de cuentas, a los problemas personales, a la violencia, me parece que tiene que ver con un desarrollo en espiral de la violencia social, ¿no? Y que me parece que las soluciones que se están dando no son las suficientes. No sé si es tanto el tema del enfoque, son los problemas de fondo que nunca se solucionan, siempre se van parchando y nunca se soluciona de fondo, no hay una respuesta real y de izquierda a los problemas que están surgiendo día a día. Hay un elemento que puede ser importante, que de alguna manera ha estado sobrevolando aquí, también Paternain lo decía, ¿no? Cuando mencionábamos el tema de la policía. El tema de la seguridad es un tema tan caliente y que, digamos, tiene que ver con el día a día de la gente, que hay dos caminos. El tema de la represión para tratar de bajar inmediatamente los números, porque no puede pasar que uno termine
transitando en una ciudad, en un país inseguro, entonces quizás ahí está la herramienta policial. Y después está la otra, la que tú mencionabas, la que aplicó Medellín y todo eso, a mediano plazo, a la que apuntaba Paternain, con resultados seguramente más efectivos, pero a largo plazo. Entonces, esperar a que el cambio se dé por la educación, por la placita, como decía Graciano, o por la biblioteca, que creo que son efectivos, pero son a medio plazo. Mirá que en el caso, perdón, Graciano, solo sobre este punto, sobre el caso Medellín, no es tampoco que pasaron 30 años. No pasaron 30 años tampoco. Y cuando querés acordar, el tiempo pasa y la izquierda ya hace 15 que está gobernando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, cuidado con creer, eso es demasiado para, ¿no? Está bien, pero lo que queremos es que no estar enrejados, no que queremos... Hay un datito que no es menor, y es que el alcalde que llevó adelante la reforma no ganó la siguiente elección. Sí, claro. Lo bueno es que el partido que vino después la siguió. Pero lo que voy es que a veces esto nos genera votos porque es a largo plazo, igual que la reforma educativa. Sí. Yo quisiera incorporar un elemento que no mencioné en mi intervención anterior, que tiene que ver con el concepto de autoridad. Porque aquí se han mencionado básicamente los dos grandes abordajes que tiene el problema de la criminalidad. Por un lado, la represión, la cárcel, etcétera. Por otro lado, el problema de la educación y generar políticas a largo plazo. Pero hay un punto de partida, a mi juicio, hay un punto de partida, y que yo creo que sí se puede situar con el comienzo del gobierno de izquierda. Hay un punto de partida que consiste en los hechos, en la disminución o el descaecimiento en la sociedad del concepto de autoridad. Y acá hablo de autoridad en un concepto amplio. Estamos cansados de ver golpizas a los maestros en las escuelas, ataques a los médicos en cierta zona de Montevideo. Antes de ayer esposaron y ataron a un policía que había ido a comprar yerba, quedó enrejado allí, esposado en un policía. Bueno, entonces, esto hay un caldo de cultivo o un ambiente cultural, no sé cómo definirlo bien, donde el concepto de autoridad ha perdido lugar en la sociedad. Quizás fruto de una reacción frente al periodo autoritario del gobierno militar, seguramente eso incidió. Seguramente la sociedad estaba cansada del autoritarismo, todos estábamos cansados del autoritarismo, y quizás eso fue el preámbulo para que todo lo que tuviera que ver con símbolos de autoridad perdiera lugar. Y al perder lugar, la autoridad legítima en el Estado, la autoridad legítima en la sociedad, se empiezan a dar estos fenómenos. Hoy el desparpajo con el que actúan los delincuentes, y sobre todo los más jóvenes, criados en esa cultura de desprecio y de destrato de la autoridad, es lo que ambienta y profundiza el camino de la delincuencia. Es decir, lo que podríamos llamar, la gente en el barrio llama la falta de respeto a la policía, digamos así, que puede ser una frase hecha, pero que se traduce en ese desafío constante. Porque que sabemos lo que era antes el respeto a la policía. Pero además, ¿qué es el policía? El policía es la representación del Estado, es quien encarna en carne y hueso el poder de la ley y de la autoridad en una situación determinada. Bien. Bueno, sobre eso ha habido años y años de ataque. Entonces, para revertir culturalmente, como se ha dicho aquí, y yo comparto, tiene que empezar por reinstalarse el concepto de autoridad legítima. Es una autoridad legítima el maestro, es una autoridad legítima el profesor, es una autoridad legítima el médico y es una autoridad legítima el policía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vero? Yo creo que está interesante esta visión de Pascale. Hoy es el cumpleaños, así que vamos a tratar de llevarla, ¿no? Me parece que para que el Estado genere autoridad, también tiene que generar la idea de que el Estado es eficiente, de que el Estado está presente. Cuando hablamos del territorio más comprometido con este asunto que más nos preocupa, que son los ajustes de cuentas y el avance del narcotráfico, hablamos de territorios donde durante muchos años el Estado estuvo ausente. Y entonces yo creo que poco se puede haber ganado el respeto de algo que no estaba, o que estaba presente pero de manera ineficaz, que yo creo que ahí está el gran problema de la izquierda. Yo no creo que no hayan habido intentos, todos nos acordamos del Plan 7 Zonas, de las esquinas de la cultura, de un montón de iniciativas. El problema es que lo que no ha habido, sobre todo a nivel del Ministerio del Interior, es autocrítica. Todo eran ataques porque era un ataque de la derecha, de la oposición. No ha habido decir, bueno, a ver, nosotros lo intentamos, pero las respuestas que llevamos a estos lugares no han sido eficientes. Entonces, no merecemos respeto, porque cuando yo no tengo trabajo, no tengo posibilidades de salir adelante, no tengo una buena propuesta educativa, veo que los demás tienen determinadas cosas a las que yo nunca voy a poder acceder, yo creo que la autoridad es una entelequia. Alejandro. Bien. A mí me gusta estos tipos de debates más abarcativos de una situación, ¿no?
Hay un tema que al pasar allí se dijo, y me parece que voy a nadar un poco contracorriente porque puede ser malinterpretado lo que voy a decir. El tema homicidios, que es el que ha subido, ¿verdad? Sí. Por un lado, hay una visión, el número total se alimenta por las muertes en las cárceles. Hago mías las palabras de Graciano, desde la perspectiva básica de un Estado funcionando correctamente. En las cárceles justo es donde no puede haber, ¿verdad?, que un individuo mate al otro. Ese es un déficit inadmisible. La nueva situación provocada por el narcotráfico y los, no sé cómo se le llama, organizaciones, cárteles, no sé si se usa en Uruguay ese término, y la lucha por zonas de poder, espacios de poder, territorio, ha provocado, esto es indudable, una muerte también entre ellos, ¿no es cierto? ¿Estoy diciendo que esas muertes son de menos categoría o menos graves que las otras? No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, también estoy diciendo que la lógica de esas muertes no es la misma de aquella muerte que ocurre cuando alguien va a robar un comercio y un vecino que estaba en el mostrador o el propio comerciante, al negarse o aún sin negarse a la solicitud del delincuente, recibe la bala que le provoca la muerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no se entiende porque nadie me hace un gesto, ¿no? No se entiende, ¿verdad? Se entiende, Bien. simplemente yo estaba recordando que en algún momento se nos quiso decir que las muertes por ajuste de cuentas eran otro tipo de muertes y que no las tuviéramos en cuenta. No sé si alguien lo dijo y correrá por él. En todo caso, no es lo que está diciendo que está hablando ahora. No, así que pero a tal punto, cuando digamos... hable ese, hablará ese. Yo lo que estoy diciendo... Las autoridades, Bonomi y Jorge Vázquez, digo, tampoco, no es ningún misterio. La lógica de abordaje del tema no es la misma, no debe ser la misma. Del mismo modo, como lo dijo Graciano recién, no debe ser la misma la lógica del abordaje de las muertes que ocurren dentro de la cárcel. Como hay que decirlo también, las lógicas de las muertes, de los asesinatos, que como decía hoy Verónica, se producen en el hogar, cuando digo el hogar, en los medios vinculados al hogar. Tu marido, tu exmarido, tu novio, tu exnovio, en fin, que son muy altas y que representan buena parte. Por decirlo de alguna manera y hablando en lenguaje que se entienda la parada del ómnibus, no necesariamente es una muerte que se la pueda achacar a la autoridad de turno. ¿Se entiende lo que digo? Claro, pero el problema yo creo... Las lógicas son otras que tienen que ver, y ahora vuelvo a lo que dijo el sociólogo, a la prevención del asunto y de una buena vez por todas preguntarnos por qué alguien es capaz de quitarle la vida a otro, por qué alguien es capaz de robar a otro, por qué alguien es capaz de golpear a una maestra o a un médico. ¿Por qué? ¿Dónde nació esto? ¿Porque tal o cual se puso la banda presidencial? Sería muy fácil eso, porque cambiamos a ese y se acabó el problema. ¿No vendrá de más atrás? ¿No tendrá raíces más profundas? ¿No habrá que escarbar un poquito? ¿No habrá que complejizar el tema? ¿O la seducción de la urna es tan fuerte que nos hace tan toscos? Claro, pero en este asunto que plantea Alejandro me parece que lo hace muy bien. Creo que el que no ha entendido que la lógica es diversa es el Ministerio del Interior. Porque lo que hace es llevar el pago a Casaballe, esperando los mismos resultados que tuvo el 18 de julio. Es evidente que no van a ser los mismos. Brevemente. La pérdida de autoridad yo creo que es a nivel mundial y particularmente latinoamericana. Esa pérdida de autoridad de los referentes. ¿No? Hay una viñeta del año 2007, vos que sos caricaturista, en la cual en la primera dice 1967, hay un niño enfrente de la maestra con notas bajas y los padres están mirando y regañando al hijo. Después dice 2007 y el mismo niño con las notas bajas y los padres están regañando a la maestra. Claro. O sea, no es un problema, me parece, solo de Uruguay, ¿no? Me parece que eso es parte de ese cambio del crimen y parte de ese cambio social que hemos vivido desde hace 20 años. Muy bien. Yo creo que voy en esa línea. O sea, cuando Alejandro nos invita a reflexionar en profundidad, yo creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, el razonamiento que yo hice fue justamente tratar de acercarme al problema de fondo. Está claro. Y el problema de fondo, a mi juicio, consiste en lo que yo he señalado antes. El fracaso del Estado como responsable para garantizar los derechos del ciudadano. Y después la parálisis, si se quiere, frente a este fenómeno que yo entiendo que obviamente excede, los fenómenos culturales exceden las fronteras de un país. Por algo está el cine y la televisión que llegan a todo el mundo. Pero la respuesta, por lo menos dentro de fronteras, a este fenómeno ha sido totalmente ineficaz. Bien, vamos a dar vuelta a la página. Tenemos otro tema, no menos polémico. ACE, los servicios de salud del Estado, luego de la pausa.